Tema 4. Lípidos. Punto 1. Concepto y clasificación. Punto 2. Ácidos grasos. Punto 3. Acilglicéridos y ceras. Acilglicéridos, ceras. Punto 4. Fosfolípidos. Entra en este punto principales fosfolípidos. Los fosfolípidos en las membranas biológicas. Ya. Punto 5. Esfingolípidos. Esfingomielinas. Glicoesfingolípidos. Enfermedades relacionadas con los gangliósidos. Punto 6. Terpenos, esteroides y eicosanoides. Terpenos, clasificación de los terpenos. Esteroides importantes. Eicosanoides. Punto 1. Concepto y clasificación. Los lípidos son un grupo de sustancias químicas muy heterogéneas, tanto estructural como funcionalmente. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno y en múltiples ocasiones contienen además fósforo, nitrógeno y azufre. Químicamente son muy parecidos a otros compuestos orgánicos, como ocurre por ejemplo con los glúcidos, y por tanto es necesario recurrir a sus propiedades físicas para completar la descripción. Son compuestos con diversas funciones biológicas, estructurales, energéticas, vitamínicas y hormonales, saponificables e insaponificables. Estructurales. En todas las células son los elementos mayoritarios de las membranas. Energéticas. Algunos, como los triacilglicéridos, son eficientes reservas de energía. Vitamínicas y hormonales. Muchas de las vitaminas y hormonas presentes en los vertebrados son lípidos o derivados de ellos. Para clasificar los lípidos se usan diversos criterios, desde los estructurales hasta los funcionales. Según su estructura molecular se clasifican en saponificables, contienen en su molécula ácidos grasos, que son ácidos monocarboxílicos de cadena larga, que pueden o no tener insaturaciones y estar esterificados. Esterificados y saponificación. Una esterificación es una reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol en la que se obtienen un éster y agua. Una saponificación es una reacción en la que un éster en medio alcalino, generalmente disolución de NaOH o KOH, se hidroliza para producir una sal sódica y potásica y un alcohol. Saponificables contienen su molécula y están esterificados. Estos lípidos, cuando se les somete a una hidrólisis alquina, forman jabones. Esta reacción química se denomina saponificación. Los lípidos saponificables pueden ser a su vez simples y complejos. Simples son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes, como los acilglicéridos y las ceras. Complejos formados por ácidos grasos y otros componentes no lipídicos. A este grupo pertenecen fosfolípidos y esfingolípidos. Se denominan genéricamente lípidos de membrana, por hallarse de manera mayoritaria en las membranas celulares. Insaponificables son derivados de hidrocarburos lineales o cíclicos, insaturados, que forman asociaciones moleculares diversas. Pertenecen a este grupo los terpenos, los esteroides y los eicosanoides. Punto 2. Ácidos grasos. Los ácidos orgánicos monocarboxílicos de fórmula CH3- entre paréntesis CH2N sub N COOH, con número par de átomos de carbono y en los que N oscila entre 10 y 22. Los ácidos grasos no suelen estar libres y generalmente forman parte de los lípidos saponificables. Se clasifican en dos tipos: saturados e insaturados. Saturados no tienen dobles enlaces y suelen ser sólidos a temperatura ambiente.
Los más abundantes son el palmítico, 16C, presente en las grasas animales y en la manteca de cacao, y el esteárico, 18C. Existen otros menos abundantes como el ácido decanoico, 10C, que se encuentra en la leche de los mamíferos. Insaturadas tienen en su cadena carbonada una o más dobles enlaces. En este último caso se denominan poliinsaturados. Generalmente son líquidos a temperatura ambiente. De los monoinsaturados, el más importante es el ácido oleico, con un doble enlace situado entre los carbonos 9 y 10. Entre los poliinsaturados los más importantes son el linoleico 18C, linolénico. Los más importantes son linoleico, el linolénico y el araquidónico. Las propiedades físico y químicas de los ácidos grasos y de aquellos compuestos que los contienen están condicionadas por la longitud y el grado de insaturación de la cadena alifática. Los ácidos grasos son anfipáticos, poseen dos zonas, una polar que contiene el grupo carboxílico de carácter hidrófilo y otra apolar que es la cadena carbonada e hidrófoba. Reaccionan con los alcoholes formados ésteres y liberando agua, se hidrolizan en presencia de álcalis, formando sales de sodio y potasio. El punto de fusión aumenta con la longitud de la cadena, ya que las interacciones de Van der Waals, WAALS, con otras cadenas semejantes se incrementan. Sin embargo, la presencia de dobles enlaces origina codos en las moléculas que, además de cortarlas, favorecen la disminución del punto de fusión por reducir el número de interacciones con otras cadenas. Punto 3. Acilglicéridos y ceras. Son lípidos saponificables porque sufren hidrólisis alcalina o reacciones de saponificación. Están formadas por ácidos grasos de cadena larga y se diferencian en el tipo de alcohol con el que están esterificados. Acilglicéridos son compuestos formados por glicerina esterificada con una, dos o tres moléculas de ácidos grasos. Se denominan respectivamente monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos. Los triacilglicéridos o grasas son los más abundantes. Pueden tener los tres ácidos grasos iguales o diferentes. La mayoría de las grasas naturales son mezclas de elevada complejidad. Las grasas son moléculas apolares e insolubles de agua debido a que los grupos hidroxilo OH de la glicerina son polares. Están unidos mediante un enlace éster a los grupos carboxílicos de los ácidos grasos. Se pueden clasificar en dos grupos: grasas de origen vegetal, aceites, o grasas de origen animal. Grasas de origen vegetal contienen ácidos grasos insaturados, lo que favorece en su temperatura de fusión sea baja y sean líquidos a temperatura ambiente. Abundan en las semillas de vegetales y en los frutos. Grasas de origen animal. En su mayoría contienen ácidos grasos saturados, poseen temperaturas de fusión elevadas y a temperatura ambiente son sólidas. Grasas de este tipo son la mantequilla y los sebos animales. Ceras son ésteres de un ácido graso de cadena larga y un monoalcohol también de cadena larga. Debido a que los dos extremos de la cadena tienen naturaleza hidrófoba, son sustancias marcadamente insolubles en agua y realizan funciones de protección y de revestimiento. En la industria se utilizan ceras como la lanolina, grasa obtenida de la lana de oveja, o el aceite de espermaceti de achalote para fabricar suavizantes y lubricantes. Fosfolípidos o fosfoglicéridos son lípidos complejos constituidos
por glicerina esterificada en el carbono 3 con un grupo fosfato. Y en los carbonos 1 y 2 por sendos ácidos grasos. Generalmente el ácido graso del C es saturado, mientras que el del C2 es insaturado. Los compuestos resultan de estas esterificaciones en los fosfolípidos más sencillos. El ácido fosfatídico en el C1 esterifica el ácido esteárico y en el C2 el oleico, mientras que el grupo fosfato no está sustituido. Los fosfolípidos son lípidos con un notable carácter anfipático debido a sus dos regiones. La polar hidrofílica constituida por el grupo fosfato y los sustituyentes polares